Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Gracias, Vicky querida. Qué lindo poder saludar a nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática. Pero ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, queridísimo Jorge, ¿cómo anda Pero... usted? Bien, Para mí también es un gusto siempre saludarlo todos los jueves a esta hora. Bueno, licenciada, un placer escucharla como siempre. ¿Anda bien? Sí, ando perfecto. Sobre las dos patas ando. Que no es poco, que no es poco. Que no es poco. Sí, ando bien. ¿Y usted? Bueno, bien, también. Con catarro desde hace un tiempo largo, pero nada, nada fuera de lo natural. Sí, esta época es típico, es normal para mí. Siempre decimos que es el frío, ¿no? Pero después pasan esas cosas que siempre comento en este programa, de que el frío solo tampoco alcanza. A veces tomamos frío y no nos pasa nada. Y a veces nos pasa algo y no tomamos nada de frío. Así que siempre se tiene que agregar alguna otra cuestión. Exactamente. Así que, bueno, otra cuestión la quiero escuchar atentamente. A ver, bueno, hoy vamos a retomar el tema de las veces pasadas que hablamos tanto de las carencias. Sí. Justo que usted me dice cómo anda, ¿no? Y a veces los pacientes comienzan a veces la sesión diciendo, acá ando, ¿no? Como que nosotros andamos por la vida como si camináramos por un camino. Eso es muy así, ¿no? Sí. Veo que Machado también hizo esa poesía donde dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿No? Parece como que camináramos, ¿no?, por un camino y por la vida siempre buscando cosas, siempre queriendo ir. Es muy fascinante cuando uno se pone a pensar que andamos todo el tiempo por la vida buscando, sin saberlo muchas veces, pero buscando algo. Voy a la cocina porque busco algo en la cocina, después salgo, tengo que ir, o acá vine al escritorio para conectarme con usted. Siempre estamos haciendo cosas y yendo algo así como para algún lado. Siempre estamos buscando algo y en realidad siempre estamos buscando satisfacer algo de lo que carecemos. Cierto. Porque claro, cuando yo voy al escritorio y busco lo que pasa es que es un poco exagerado ponerlo en términos de carencia, pero es lo que estoy buscando, es lo que voy a hacer, es lo que todavía no estoy haciendo. Incluso muchas veces el médico alemán, que a veces le cito y le comento, dice que a veces cuando uno está mal, tiene como la sensación de que está pisando siempre en el mismo lugar. Sí. Que uno está, ¿vio? Cuando uno dice estoy trabado, estoy estancado, entonces se viene esa sensación de que estoy siempre pisando en el mismo lugar y no avanzo, porque en la vida necesitamos sentir de que avanzamos hacia, ¿no?, eso que queremos hacer, que como le digo, a veces es muy consciente y a veces ni siquiera es tan consciente. Cuando me levanto y me preparo el desayuno ni me doy cuenta que en realidad tengo esa carencia, que ahora tengo que desayunar. Entonces, muchas veces esto de lo que carezco, esto que me falta, se vive como una dificultad. Sí, ¿no? Sí. Y una dificultad que yo tengo que vencer de alguna manera, ¿no? Y mire que muchas veces tenemos la fantasía de que son otros que nos generan esa dificultad. Son otros los que se nos ponen en el camino, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, y muchas veces, muy concretamente es así, porque si yo salgo para Capital en un colectivo y las calles están clausuradas, entonces realmente aparece una dificultad con la cual habría que decir que tengo poco que ver, excepto que a veces es bueno fijarse antes cómo están los tráficos hoy en día, pero muchas veces con eso que pensamos que es una dificultad, nosotros tenemos algo que ver.
Y bueno, y a veces cuando me topo con esto que no puedo avanzar, me enojo. A veces nos Sí, enojamos. me frustro. Sí. Me frustro. Y Sí. cuando me frustro, muchas veces me enojo. Sí. Usted sabe que el enojo en realidad será mucha descarga, pero generalmente no sirve. No No, sirve mucho para resolver la dificultad en la que yo me encuentro. no, es un buen punto ese. Porque supóngase que salgo Sí. a Capital en el colectivo y están los caminos bloqueados por alguna razón y yo me enojo y empiezo a chillar y a gritar y encima me voy a generar la dificultad con los que me rodean y resolver. Se resuelve poco enojándose. Claro. Sí, pero sí. Me imagino en esa situación, ¿no? Es una problemática que pasamos todos los días. Volar no vamos a volar por encima de los otros autos. ¿Cómo lidiar con eso, ¿no? Esa como cualquier otra situación, ¿no? Bueno, ahí viene bien lo que pusimos en nuestro título, que nuestras carencias despiertan nuestros sentimientos. Sí. Cuando yo estoy caminando hacia algún lado para conseguir alguna cosa, más conscientemente o menos conscientemente, y me encuentro con una dificultad, suele despertarse algún tipo de sentimiento. Los sentimientos están, y nosotros nos gusta más decir afectos. Lo que pasa es que cuando empezaba, durante mis cursos que fui siempre dando en los hospitales y en las instituciones, cuando uno dice afecto, se entiende solamente el afecto positivo que puedo tener hacia alguien. Nosotros llamamos afecto los sentimientos en general, porque cuando a mí me pasa algo que me impide conseguir lo que estoy buscando, hay algo que me afecta, surge un afecto porque hay algo que me afecta. Claro, de ahí la palabra, sí, entiendo. ¿No es cierto? Entonces, yo hace mucho tiempo que no como, entonces voy a sentir hambre, voy a estar afectada por el hambre. Claro. Pero si hace mucho tiempo que no tomo agua, voy a estar afectada por la sed. Como usted verá, voy yendo a una idea de que cada privación específica genera un afecto específico. Porque cuando yo tengo ganas de comer o cuando hace mucho que no como, o sea, tengo carencia de alimento, yo tengo hambre, no tengo otra cosa, ¿no? A veces después eso se transforma en sueño, porque si ya tengo tanto hambre, pero quedémonos en lo sencillo. Entonces, cuando yo tengo una gran privación de agua, yo tengo sed, no me rasco la rodilla, porque yo tengo un sentimiento que es específico. Cuando yo hace mucho que no duermo, yo tengo sueño, ¿no? También es cierto que a veces me siento mal y es como más inespecífico. A veces estoy con un malestar, por eso yo las otras veces le decía que es muy importante que podamos detectar mejor qué es lo que de verdad nos falta, ¿no? Porque muchas veces tenemos un malentendido y pensamos que nos falta comer cuando en realidad nos falta cariño, o así sucesivamente, ¿no? Nos vamos equivocando y entonces vamos y nos llenamos de comida cuando en realidad habría que buscar por otro lado. Una vez que yo empiezo a tener más claro, con esto trabajamos nosotros los psicoanalistas, Jorge, cuando una persona te viene a consultar y dice que se siente gorda y que no puede dejar de comer, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué le está pasando? Sí. ¿No? Sí. ¿De dónde sale esa necesidad de comer? Bueno, esa necesidad de comer sale de una carencia o de algo que le falta, que es bastante específico, no es cualquier cosa, no es necesidad de dormir, no, y esas son las cuestiones que nosotros vamos investigando una vez que uno
puede tener más idea qué es lo que de verdad te falta, también podés buscar mejor, ¿no? Porque entonces, ¿entendés? Y decís, bueno, entonces no era por este camino, no era que yo el negocio lo tenía que encontrar yendo para la derecha, lo voy a encontrar si empiezo a ir para la izquierda. A veces cuesta bastante porque para eso justamente tenemos que ir trabajando sobre lo que hemos reprimido. Lamentablemente la palabra esa que no nos gusta. Entonces vuelva que la palabra reprimir o esconder ante nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, volvamos a esta cuestión, ¿no? El afecto es algo que me afecta, algo que me conmueve. Y usted sabe que el mismo Freud ya dijo que la represión surgió ¿para qué? Para evitar que surjan afectos que no nos gustan. De esto hemos hablado un montón acá. Sí, sí. Porque hay afectos que cuando nos invaden no nos gustan. No nos gusta tenerlo en la conciencia. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la envidia, hemos hablado muchas veces de los celos, hemos hablado de que, por ejemplo, si una mujer le tiene mucha envidia a una amiga, por ejemplo, a una íntima amiga, a alguien, porque siempre esto tiene que ver con el conflicto. O sea, ¿qué es el conflicto? Cuando dos cuestiones chocan entre sí, ¿no? Entonces, supóngase que le tengo mucha envidia a una amiga que por el otro lado la quiero mucho y ahí ya tengo dos cosas que se chocan. Sí. Porque ¿cómo puede ser que le tenga envidia a una persona que yo quiero mucho? Entonces, muchas veces ese sentimiento yo lo mando afuera de mi conciencia, o como a veces decimos acá, lo mando al sótano. Al sótano. Al sótano. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente el afecto siempre se descarga. Esto ya viene de la teoría psicoanalítica. El afecto se descarga. Nosotros tenemos que imaginarnos como si fuera, y a veces uno dice, ¿no? Estoy cargado. Y tengo que ir a descargarme. Voy a ir a correr, voy a ir a andar en bicicleta, voy a ir a caminar por ahí porque necesito descargarme. La metáfora está buena porque en realidad, siempre digo acá, no somos una máquina y no funcionamos con electricidad que se enchufa. Sí. Pero sirve la metáfora, porque es como si fuera electricidad. Y que si no se va a descargar por un lado, se va a descargar por el otro lado. Sí. Entonces, como cuando le digo el agua, ¿no? Si el agua corre por un caño y yo acá en el caño se le tapa con basura, entonces el agua va a correr por otro lado. Las ideas... Por algún lado siempre explotamos, sí, es cierto. Por algún lado siempre se descarga lo que sentimos. Entonces, en realidad, Jorge, vivir en salud o vivir en enfermedad tiene que ver con cómo me llevo con los afectos que me despierta este caminar por la vida. A ver, le voy a repetir. Sí, no. Empecemos de nuevo. Yo ando por... Vamos de nuevo. Andemos. Vamos por la vida. Es una metáfora. La sensación es que uno camina por la vida y se encuentra con inconvenientes, porque es así, todo el tiempo. Todo el tiempo. Más chiquitos, más grandes, más difíciles, con dificultades. Sí. Bueno, eso despierta nuestros sentimientos. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me manejo? No me gusta mucho la idea de la palabra manejar, porque el ser humano no maneja como el auto lo manejo, pero los sentimientos, ¿cómo los digiero?
cómo lidiar, ¿no? ¿Cómo lidio? Exacto, cómo puedo lidiar con las cosas, con los sentimientos que me despiertan, las dificultades con las que me encuentro. Y bueno, y ahí depende mucho de cómo yo estoy además interpretando esta dificultad con la que me encuentro. Porque sí, volvemos sí. a esto que también muchas veces hemos hablado acá, que la realidad es en realidad, lo que llamamos realidad es una interpretación que hago. Personal subjetiva, sí. Y claro, es decir, siempre le doy ese ejemplo de la famosa cuarentena, que cada uno la vivió de una manera muy subjetiva y particular, y no todos lo vivimos de la misma manera. Uh-huh. O sea, depende cómo voy ahora yo a interpretar esta dificultad que me surge en el camino, depende de qué punto álgido me va a tocar de mi carácter, en que lo pueda, como dice usted, me gusta la palabra que me dio, cómo voy a que me sienta más o menos en condiciones de lidiar con eso, uh-huh. porque ya no me afectó tanto de que lidiar se me hace difícil. Entonces, todo va más o menos bien. Ojo, miren que esto que yo le describo ahora nos pasa todo el tiempo. Que algunas de las vivencias con esas lidio bastante bien y otras no tan bien, porque me resulta muy desagradable, muy feo tenerlo en la conciencia. Entonces hago eso, lo mando al sótano, lo saco de la conciencia. Pero la macana es eso, es como que se tape un caño y el agua sale por otro lado. Una vez que lo saqué de la conciencia va a aparecer por otro lado. ¿Cómo va a aparecer? Y bueno, eso es relativo. Hay básicamente 3 maneras con las cuales vuelve a aparecer ese sentimiento, esos afectos que yo saqué de mi conciencia, que yo mandé al sótano. Una es la neurosis. Sí. Sí. Sí, ¿Qué es la neurosis? La neurosis es, por ejemplo, cuando yo le contaba de Juanito, un neurótico es una persona que le tiene miedo al ascensor y no se sube al ascensor ni que le paguen. Pero no dicen que somos todos neuróticos. Sí, somos todos un poco neuróticos, porque la normalidad es muy difícil de definir. Ah, sí, claro. Somos todos un poco neuróticos, porque las 3 maneras con las cuales podemos llegar a lidiar con nuestros afectos, banderas son 4. 1, bancármela. Claro. 2, derivarlo hacia otra situación, como siempre doy el ejemplo de Juanito, que le tenía miedo al padre, pero eso lo transfirió, lo desplazó al caballo. Entonces le tenía miedo al caballo y nadie entendía por qué tenía miedo al caballo. Uh-huh. Y eso se llama desplazar en psicología. O sea, él así, esto todo funciona inconscientemente, ojo, Entonces, él tenía miedo a los caballos y nadie sabía por qué, pero mientras tanto se ahorraba tener despiole con el papá seguía todo bien. Pero cuando en la neurosis no nos ahorramos sentir el afecto, lo sentimos, pero lo sentimos como en un lugar equivocado, en otro lugar. Uh-huh. Mientras que después tenemos la psicosis. En la psicosis lo que hacemos con los sentimientos es directamente los ignoramos totalmente. Y entonces nosotros siempre damos el ejemplo de que es muy triste, la verdad, es bastante angustiante, que ha pasado que cuando una mujer tiene un bebé y se muere, se psicotiza, agarra una muñeca, la hamaca y se imagina que esa muñeca es el bebé, pero está enajenada de la realidad. Claro. En ese caso ojo que de eso también tenemos un poquito todos. Porque imagínense que cuando alguien se mete en un crédito que en realidad sabe que no va a poder pagar,
está un poco enajenado de la realidad. Bueno, ¿no? eso, nunca lo pensé de esa manera, porque nunca supe qué título ponerle, pero sí he conocido gente así. Sí. Se mete, se mete. Y sí, bueno, no hace falta, no es tan difícil. O cuando una chica se mete con un muchacho que todo el mundo de afuera se da cuenta que eso no va a funcionar, está enajenada de la realidad, que es una mala persona, que va a ser muy infeliz, etcétera, 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 es otro ejemplo, ¿no? O Sí. muchas veces nos metemos en situaciones que de alguna manera sabemos que no va a funcionar, pero negamos, nos enajenamos de la realidad. Por eso también, no solo vivir en salud es ver cómo lidio con estos sentimientos que se me van despertando a lo largo del vivir, sino también en qué medida estoy bien o mal conectado con la realidad. Esa realidad que del fondo, del todo, nunca vamos a saber bien lo que es. Sí, eso sí. Pero, escúcheme, hay muchos mapas para ir a Mar del Plata. Hay varias rutas. Hay rutas mejores y hay rutas peores. Después, ¿cómo me doy cuenta que estoy bien conectado con la realidad? Porque me lleva a donde quiero ir. Si yo siempre quiero ir para un lado, una mujer siempre quiere buscar trabajo, un hombre, y nunca lo encuentra, a veces es conveniente que se siente y revise su mapa, porque tal vez el mapa, para buscar lo que está careciendo, lo que está buscando, es el mapa equivocado, entonces no va nunca a llegar a ese lugar. Antes de que me diga nada, voy a decir la tercera manera de enfermar, justamente es que esto se canalice a través de una enfermedad somática. Claro. O sea, tenemos la neurosis, que es una supuestamente dicho, una enfermedad solo del alma, porque el que tiene una fobia al ascensor, sí le repercute, tiene taquicardia, qué sé yo, si lo obligan a subir, pero en principio es una enfermedad del alma. La psicosis también, pero otra manera de canalizar eso que no quiero sentir es canalizando, expresándolo a través de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces resulta que tengo un ataque al hígado y no sé bien por qué lo tengo, resulta que tengo dolor de cabeza y todos, Jorge, tenemos una mezcla de estas cosas. Sí, absolutamente, absolutamente. Me gustó lo del mapa, Que de hecho, bueno, no sé si voy a empezar a diagramar uno propio. Hacer como tipo cuadro sinóptico de dónde estoy y qué es lo que quiero. No está mal como ejercicio personal. No está mal. Y no, porque vuelvo sobre esta idea de que la realidad nunca la conocemos bien como tal. De hecho, la realidad nos brinda unas sorpresas a veces increíbles. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. A veces... Mire la hora que es. Eso que es un ratito, dice, antes que me diga nada, me dice. Ya se imagina. Claro. Y porque yo ya interpreto lo que sucede, mire que es interesante, porque usted cambia la manera de respirar, empieza a respirar como para tomar envión para decirme que ya estamos en la hora. Pero bueno. Es que sí, nos tenemos que ir, mi querida. La verdad que es una hermosa charla. Y me encanta hablar de cosas que uno no se da cuenta que hace por este famoso inconsciente y que nos vamos dando cuenta cuando nos habla un profesional. Y esa es la importancia de la terapia, ¿no? Esa es la importancia difícil de creer, es muy difícil de creer de que nosotros en realidad... A ver, como usted lo explica, uno se da cuenta de que nos pasa absolutamente a todos. Es difícil zafar de estos caminos, de las carencias y cómo reaccionamos. La verdad que se entendió perfecto. Se entiende, pero le digo que a veces entendemos cosas que no terminamos de creer y estamos muy acostumbrados a atribuirle los resultados que no nos gustan a tal cosa, echar las culpas afuera y nos cuesta más
tratar de bucear adentro nuestro a ver dónde encontramos algún elemento que pueda ayudar. Ah, acá el mapa estaba equivocado, acá claro. tengo que marchar por otro lado, tengo No, que... Bueno, nos fuimos. no fuimos, sí, no fuimos porque Bueno, Jorge, como siempre querido. le digo, me sacan la silla y la verdad que Bueno. estoy pesado para caer fuerte al piso. Ah, no, 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 Eh, por favor, no se me lastime. Licenciado Rick Bush, como siempre, un placer Bueno, escucharla. igualmente, Jorge, Que, que tengan un buen fin de semana a todos. lo mismo para usted, lo mismo para usted. Ahí estuvo con nosotros nuestra queridísima columnista exclusiva en psicosomática, la licenciada Doris Bush, aquí en Radio Salud para todo Buenos Aires. Siempre uno se queda reflexionando sobre estos lindos temas de los cuales, como decía recién, no se da cuenta hasta que se lo dicen, ¿no? La importancia de que un profesional te atienda. Nos fuimos. Mi querida Vicky Villarruel en la puesta técnica, gracias por todo, Vicky querida, una genia, ¿eh? Se pueden comunicar con nosotros para cualquier mensaje al 11, WhatsApp al 11 3000 1404. Será hasta mañana, que tengan ustedes un lindo día. Chao.